Filipenses 4, una vez más versículos 2 y 3, donde Pablo, porque el apóstol Pablo escribió esa carta a la iglesia en Filipenses, dijo en versículo 2, ruego a Evodia y a Síntique, estos nombres tienen un significado. Evodia significa olor rico y Síntique significa causalidad. Entonces supuestamente son dos griegas, dos señoras, dos hermanas que no son judías, sino nuevos creyentes en la iglesia cristiana allá en Filipo. Entonces a estas damas, a estos nuevos miembros, estos paganos o estos gentiles convertidos en cristianos, que se llaman Evodia y Síntique, ruega Pablo que sean de un mismo sentir en el Señor. Y versículo 3, asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. Pero no voy a enfocarme más en el versículo 3, solo la primera parte. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas damas, a estas hermanas. Hermanos, en Puerto Viejo predicábamos una serie sobre la carta de Filipenses. Entonces, ese sermón es parte de una gran serie. Y hoy día quiero enfocarme 2 veces en el tema conflictos dentro de la iglesia cristiana. En la mañana más teológico, porque es prédica del Evangelio, prédica de la palabra de Dios. En la tarde es un poquito más práctico. Le invito con todo mi corazón. No será un culto como normal, no un mensaje del púlpito a ustedes, pero en la tarde vamos a comunicar juntos. Y creo que es un tema importante para poner en práctica lo que hemos aprendido en la mañana. En la mañana es la teoría, la teología, y en la tarde cómo podemos aplicar eso en mi vida, en mi matrimonio, con mis hijos, en mi ministerio, dentro de la iglesia, en el equipo donde estoy, en el consistorio, por ejemplo. Porque diferencias siempre vamos a ver. 3 puntos, hermanos. El tema, el desafío del desacuerdo. Y vamos a enfocarnos en estas 2 damas, 2 hermanas de la iglesia en Filipenses. Tienen un pequeño desacuerdo. El desafío del desacuerdo. 3 puntos. Primero quiero empezar con de dónde viene el desacuerdo. ¿De dónde salió el desacuerdo? En el mundo en general. 2. La bendición de las diferencias. Y 3. El desafío del desacuerdo. Entonces, ¿de dónde? O el origen del desacuerdo, la diferencia, la bendición de la diferencia y el desafío del desacuerdo o la diferencia. Hermanos, ¿por qué venimos a la iglesia? Para cantar al Señor, alabar a su santo nombre. Estar un bonito tiempo tranquilo también, porque a veces la vida personal muy ocupada, ¿verdad? Y es bonito estar un ratito en una casa tranquila, solo escuchar nomás la palabra. Pero también se puede decir, venimos a la iglesia para recibir otra perspectiva. Es decir, venimos a la iglesia con una vista borrosa se dice, ¿verdad? Y ahí recibimos lentes que dan una nueva perspectiva, y cuando salimos de la iglesia vemos el mismo mundo, la misma circunstancia en mi casa, el matrimonio es igual, mi equipo de trabajo es igual, pero tengo ahora una vista más precisa, porque ahí recibí en la iglesia una otra perspectiva. Esa es la clave, recibir algo. Y en ese sentido espero que todos salgan de la iglesia con lentes espirituales. Quizás con un montón de dudas a la iglesia, con problemas, con conflictos, y salimos de la iglesia con las mismas conflictos, pero con otra perspectiva. ¿Es el bíblico? Sí, porque por ejemplo Salmo 73 dice, el salmista de Salmo 73 tenía una gran pelea en su vida, tenía mucho problema en su vida, y su preocupación más grande era, mira, todo el mundo que no anda con Dios, todo el mundo que no cuenta con Dios, están felices todos los días, y yo, íntegro de corazón, yo, creyente, todos los días tengo mi aflicción y mi problema y mi tribulación. ¿Por qué esa diferencia? ¿Por qué el mundo feliz y yo infeliz? Y Salmo 73, versículo 17 dice, hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Esa es la clave, esa es la lente. Hasta que entrando en el santuario de Dios
aquí por el púlpito, aquí por el altar, aquí por la palabra abierta, comprendí el fin de ellos. También el escritor de esa carta, hermanos, tenía la misma perspectiva. ¿Saben dónde estaba Pablo? Chicos, niños, ¿sabían ustedes dónde escribió Pablo, el escritor de esa carta, su carta? Tomó su pluma estando en el cárcel, el peor cárcel del mundo romano. Y quizás aquí hay personas que conocen más o menos el mundo del cárcel actual hoy en día. No es un lugar donde nadie quiere estar. Peligrosísimo. Y ahí estaba Pablo. Y su único delito era predicar el evangelio libremente. Y por eso está en la cárcel. ¿Y cómo se siente uno que está en la cárcel? Con miedo, con temor, con angustia, con nostalgia a su casa, a su familia. Pero no Pablo. Lee en la tarde toda la carta de Filipenses, hermanos. Son cuatro capítulos, 20 minutos nomás, suficiente. Tiene tiempo en la tarde, ¿verdad? Lee la carta y mire con sus propios ojos que esa carta escrita en el cárcel no tiene ninguna lágrima, ni una cosa triste. Es una carta, una explosión de gozo. Los chicos pueden contar en su casa con pluma cuántas veces habla Pablo sobre la palabra gozo. Cada capítulo contiene algunas veces la palabra doy gracia, tengo gozo en el cárcel. Esa es la diferente perspectiva, porque Pablo tiene una lente que quizás el mundo no tiene. Y esa es la clave para la vida cristiana, estar en una situación difícil, conflictivo, pero con perspectiva. Con esperanza, con gozo, estando en el cárcel. Ya, por ejemplo, versículo, miren su Biblia, hermanos, versículo 1 de capítulo 2. Capítulo 2, versículo 2. Completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor. Capítulo 3. También habla sobre versículo 1, capítulo 3, 1. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Capítulo 4, el tema de hoy día, dice, capítulo 4, versículo 1. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía. Y luego en versículo 4 dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Es una aleluya total. Entonces no debemos salir aquí con cara larga, aunque la situación sigue igual y las diferencias hay, pero debemos salir aquí con otra perspectiva, la perspectiva de Pablo, con lentes espirituales. Conocer la realidad de mi vida a la luz de la presencia de mi Señor. Esa es como introducción, hermanos. Ahora, ¿de dónde viene el desacuerdo? Porque capítulo 4, versículo 2, dice, ruego a Evodia y Sintique que sean de un mismo sentir. Algo pasó allá en la iglesia y la verdad no sabemos exacto lo que pasó, ni la gravedad de la pelea. Quizás fue algo muy grave, algo muy complicado, quizás fue una pequeña diferencia en opinión, no sé, pero algo pasó. Y yo doy muchas gracias al Señor por las cartas honestas. La Biblia no es un libro solo por santos, es un libro muy honesto, muy práctico, que nos enseña que las iglesias en el tiempo de Pablo eran iguales como la iglesia del Amparo, iglesia Buenas Nuevas. Es la misma realidad. Dos hermanas peleando, diferencia en opinión. Y yo me pregunto de dónde viene esa diferencia. Hermanos, primera observación, peleas, desacuerdos, diferencia en opinión, no es de Dios mismo. ¿Por qué no? Por 4 argumentos, hermanos. Si tiene pluma, escribe nomás, para no dormir y para no perder su tiempo, ¿ya? Y si no tiene pluma, no se preocupe, grábalo aquí en su memoria. Por 4 razones se puede decir que el desacuerdo y el desorden no es de Dios. Jamás. ¿Por qué no? Y vamos a pensar un ratito en la primera parte de la Biblia, Génesis, capítulo 1, 2, 3. Y aquí encuentro 4 razones del origen del mundo, donde vemos ninguna diferencia, sino unión y armonía. En primer lugar, hermanos, armonía en Dios Trino.
Escuchen, no busquen su Biblia para no perder tiempo, escuchen nomás. Génesis 1, 1 al 3 dice, en el principio creó Dios en los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y segunda persona de la Trinidad, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y versículo 3, y dijo palabra, verbo, ¿quién es? Jesús. Jesús, Juan 1 es el verbo. Cuando Dios habla, ese es Jesús. Jesús está representado en la primera parte de la creación. El Padre en el cielo, el Espíritu sobre la faz del mundo, y el Padre dijo, el verbo. Y cuando el Padre habla y cuando Jesús actúa, hay movimiento, porque ¿qué dice el versículo 3? Sea la luz y fue la luz, en una sola. Donde Cristo aparece como verbo, algo cambia. Los tres trabajando en armonía. Imagínense que el verbo dijo, disculpe, Padre, pero hoy día no tengo tiempo. Sería un desorden en la Trinidad y entonces un problema en la creación del mundo. Todo salió bien estos primeros 6 días porque el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo trabajaban en comunión. Y el Hijo no peleaba con su Padre, yo quiero ser más que mi Padre. Y el Espíritu estaba satisfecho con su lugar como tercera persona porque hay un orden en Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Ni el Hijo ni el Espíritu Santo quisieron ser más del Padre. Hay un orden. Y así se puede trabajar, aceptando mi espacio, aceptando mi orden. Y por eso hay armonía en Dios. Ni un desacuerdo. Otro argumento, hermanos, no es una prédica sobre la creación, pero es interesante analizar bien el orden, la armonía, la buena, bella armonía en los primeros 6 días. Primer día tiene relación con el 4 día. El segundo día en la creación tiene relación con el 5 día. Y el tercer día tiene relación con el 6º día. ¿Por qué? Por ejemplo, el primer día fue la creación del aire y la expansión. ¿Y qué hizo Dios en el 4º día? 1:4, sol y estrellas para la expansión. El segundo día, la diferencia entre mar en la tierra y agua en las nubes. ¿Y qué hizo Dios en el 5º día? 2/5, peces y pájaros. Y el tercer día, relacionado con el 6º día, separación entre agua y tierra. ¿Y qué hizo Dios en el 6º día? Para la tierra, animales y la corona de la creación, Adán y Eva. Bonito el orden, la armonía, todo es bello. Desorden es el mundo, desorden es del diablo. Diablo significa curva. Orden y armonía hay en Dios. Pero también había armonía en Génesis entre Dios y el hombre. Génesis 2:15 dice, escuchen nomás, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén. ¿Para qué? Para que lo labrara y lo guardase. Compañero de Dios. Adán era compañero de Dios. Trabajador junto con Dios, en armonía. Y la última razón, hermanos, que hay orden en Dios, también había orden, armonía perfecta entre Adán y Eva. Génesis 2:23 dijo entonces Adán, imagínense el momento, hermanos, cuando Adán se levantó de su sueño y en una sola vez vi a su linda mujer, a su novia. Porque Génesis 2:23, hermanos, no es un análisis de un psicólogo, ¿no? Génesis 2:23 es una canción, la primera canción en la Biblia. Adán ya no habla, sino está cantando y alabando a su Señor. Dice esto, ella, ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne. Esta mujer será llamada varona, porque del varón fue tomada. Y ahí comenzó un matrimonio bonito, unido, y cada uno en su espacio, sin pelea.
Cada uno respetaba a su posición dentro del matrimonio. Así fue la creación, queridos. Así salimos de la mano de nuestro Señor. Así fue el huerto de Edén. Y no necesitamos un estudio en la universidad. No necesitamos títulos para ver que nuestro entorno hoy en día ya no es como Edén. Todo el mundo puede verlo y sentirlo y vivirlo. Todo fue bonito, armonioso, unido, amoroso. Pero la realidad que vivimos nosotros, ustedes, tú, es bien diferente. Bien diferente. ¿Por qué? Y todo eso tiene que ver con esas dos chicas allá en la iglesia de Filipenses, hermanos. Todo eso tiene que ver porque todo eso tiene sus raíces allá en Génesis. O quizás un desacuerdo en su familia o en su ministerio. Génesis 3:8. De nuevo, anota, hermanos, 4 desacuerdos. 4 puntos de armonía hemos visto, pero ahora 4 desacuerdos. ¿Qué pasó? Hasta los bebés lo saben. El serpiente habló, Eva habló. Error fatal, hablar con el diablo nunca hay que hacer, pero bueno, habló, escuchó, habló, cayó en la tentación, dio la misma manzana o el mismo banano, no sé cuál fruto fue, pero dio ese fruto a Adán y juntos cayeron. Hermanos, no hay palabras para explicar el momento horrible en la creación, antes y después. Y el después conocemos bien, porque el después es la vida que vivimos ahora. Y había 4 consecuencias. En primer lugar, un desacuerdo horrible entre Dios y el hombre. La primera pelea tremenda. La primera batalla tremenda. Antes, amigos, una relación amistosa. Ahora una pelea que sigue hasta hoy día. Y querida familia espiritual aquí presente, antes de hablar sobre cualquier pelea en su ministerio, en su familia, en su matrimonio, en su colegio, hay que hablar sobre el origen de la pelea. Y nuestro origen de nuestras peleas está en eso. La pelea que tenemos con nuestro Creador, con el pecado. Génesis 3:8 dice, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová. Separación. Cuando hay armonía entre mamá y bebé, novia y novio, hay un solo deseo, estar juntos. Pero cuando hay algo entre nosotros, se escondieron. Segundo desacuerdo, hermanos, un desacuerdo con mí mismo. Quizás su problema ahora, un desacuerdo con mí mismo. Génesis 3:10. Y él, Adán, respondió, Jehová, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo. Quizás aquí una persona, chica, chico, adulto, no importa, que de verdad está muy, pero muy infeliz con sí mismo, con vergüenza, quizás literalmente por su cuerpo, que todo el mundo dice que usted es feo, y eso lastima, ¿verdad? Pero también a veces espiritualmente, psicológicamente, podemos sentirnos desnudos, ¿verdad? Consecuencia de Génesis, consecuencia de ese simple fruto. Un desacuerdo entre Adán y Eva. Primer desacuerdo. Génesis 3:7 dice, entonces, después tomares fruto, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. No solo vergüenza para mí mismo en el espejo, pero consecuencias también tener vergüenza para los demás.
En cierto sentido, queridos hermanos, los que no son creyentes son bien, pero bien pobrecitos. Desacuerdo con Dios, desacuerdo con mí mismo, vergüenza, desacuerdo con los demás, porque mis ojos ahora están abiertos y me siento desnudo. Y 4, porque es peor, 4, Génesis 3, 17, 19 dice, maldita será, dijo Jehová, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Hasta la tierra, ¿ya? Donde usted ahora ha tenido sus pies, hasta la tierra se pone en contra de nosotros. Desacuerdo con la tierra. ¿Ya? Lean las noticias, queridos hermanos. No es mi idea. Lean nomás las noticias. Aquí está la evidencia. Siempre hubo terror en el mundo, es verdad. Pero nunca en la historia del mundo con esa intención que hay ahora. Claro, siempre hubo terremotos en el mundo, pero nunca en ese corto plazo de tiempo, en cada rato, en todo el mundo. Son evidencias. Cambio de clima que estamos sufriendo en todo lado es por causa de Génesis 3, un desacuerdo hasta de la tierra en contra de nosotros. Y por eso, espero que me comprendan, hermanos, fue tan bonito y ahora es tan horrible, desacuerdo con Dios, desacuerdo con mí mismo, desacuerdo con los demás, desacuerdo con la tierra. Y por eso necesitamos alguien que me lleva paz, armonía, porque ni uno de aquí puede cambiar un problema en casa, en la familia, en el ministerio, en propia fuerza. Nadie. Y yo estoy seguro que aquí hay personas que han sufrido mucho por pelea, desacuerdo. Y quizás con las mejores intenciones han tratado de mejorar la situación. Hablado. Hasta rogar. Y no cambió. Aquí está la razón, queridos. Nuestro entorno, nuestro interno. Y ahora comprendo un poquito, y espero usted también, y no solo con su oído, espero con todo su corazón, pensando en esta realidad, comprendo un poquito la belleza de la promesa de Isaías 9. Cuando él habla sobre un bebé, un niño que será nacido en Belén, y uno de sus nombres será Príncipe de Paz. Simplemente porque no había ni un sacerdote ni un rey que puede traer esa paz. Necesitamos algo sobrenatural, algo que viene desde allá hacia abajo. Porque no tengo aquí, no tengo allá, ni tengo allá, debe venir de acá. Príncipe de Paz. Pero uno dice, pero hermano, estas hermanas en Filipenses, estas dos chicas, son cristianas, son hermanas en Cristo. Entonces se puede decir, son dos hermanas que han conocido ahora a este príncipe de paz. Seguidores de Cristo deberían ser personas de paz, ¿sí o no? ¿Cómo es posible que todas estas dos hermanas en Filipenses 2, siendo seguidores del príncipe de paz, todavía andan en pelea? Ya, es una buena pregunta. Porque, de verdad, nuestra iglesia aquí al Amparo, su hogar cristiana, mi familia cristiana, debería ser reconocido en todo el mundo como el lugar perfecto en paz. Porque somos seguidores del príncipe de paz. Salimos de la guerra del mundo, tenemos ahora otra vista. ¿Y la práctica? Hermanos, ahora llego, creo yo, al punto clave de todo ese sermón. Anteriormente, pelea, discusión, desacuerdo, fue algo horrible, porque yo tenía que pelear para mí mismo, para defender a mí mismo, a mi propio orgullo, mi propia posición.
Pero, ¿qué es la perspectiva de un cristiano? La lente. ¿Qué es el misterio de un cristiano? La misma pelea, la misma cosa en mi matrimonio, ya no es para mí un ataque. Escúcheme bien, la pelea en mi ministerio ya no es un ataque, un obstáculo, no, aquí, por el altar de Dios, en el santuario, Salmo 73, comprendí algo. La pelea que todavía sigue, ahora es una oportunidad, un desafío. Antes un peligro, así un peligro, pero ahora con la lente del Evangelio un desafío. ¿Por qué? Porque ahora vamos a aprender, por medio del versículo 2 y 3, que nosotros como cristianos podemos demostrar cómo solucionar un conflicto. Espero que me comprendan bien, pero no hay más bonito que ver a 2, 3 hermanos, hermanas que andaban mal juntos. Y eso es normal, el mundo tiene ese problema y nosotros como cristianos, pero con mi carnalidad, ¿verdad? Todavía ando a veces en esa pelea, pero lo bonito es cuando un cristiano sabe cambiar esa situación y eso se anota todo el mundo y eso se anota todo el entorno. ¿Y cómo puedo yo, usted, tú, practicarlo hoy día? Practicar esa otra perspectiva, ya no con miedo para el conflicto, sino ver como oportunidad. Hermanos, el Evangelio mismo nos dice la respuesta. Primero, no cree el Evangelio de la prosperidad que predican muchas iglesias hoy en día, que recibir a Cristo es lo mismo que tener una vida perfecta sin pelea. Porque es mentira. Y si no me cree, escuche bien a lo que la Biblia misma dice. Mateo 10, 34, 35. Jesús mismo, el príncipe de paz, ¿qué dijo él? No penséis ustedes que he venido para traer paz. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, y a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Aquí está la clave, hermanos. Comprende bien la posición de Jesús. Jesús es príncipe de paz, pero también trae la espada. Cuando uno aquí en la iglesia recibe a Cristo, cuando su corazón por primera vez se conecta con el Evangelio, cuando la palabra de Dios por primera vez no solo penetra el oído, sino también el corazón profundamente, cuando hay este cambio de su vida total, su forma de pensar, su forma de hablar, su forma de actuar, es algo bonito, ese cambio, ese renacimiento que todos necesitamos, porque morir sin este renacimiento es morir eternamente. Es bonito ver ese cambio simplemente por la prédica, no por un show, por la prédica simple del Evangelio. Y el Señor hace esa obra, por eso predicamos. Pero Jesús entonces después no nos da una vida perfecta. A veces nos pone más conflictos en el camino que antes. ¿Y por qué? Para ver, para probar la práctica del Evangelio. Y para moldear, creo que se llama, ¿verdad? Moldear su carácter. Escuche bien, ahora hay la oportunidad de ser moldeado por la mano de Jesús en el mismo conflicto. Yo no ruego al Señor que Él quite toda discusión en la iglesia, porque a veces las discusiones necesitamos para ser más humilde y más brillante en el Evangelio que antes. ¿Sí me comprenden?
ser imitadores de Jesús. Escuche bien, escuche bien. Una pelea entre iglesia y el mundo a veces hay. Una iglesia que parece el mundo no es iglesia. Dentro de la iglesia a veces hay que pelear sobre la doctrina. Cuando alguien aquí predica que Jesús no es el Hijo de Dios, hay que pelear fuertemente. Pero aquí no hablamos sobre ese tipo de tema. Esas dos hermanas en Filipenses no tienen una pelea sobre la doctrina, no es una pelea entre iglesia y el mundo porque son dos cristianas. Es un desacuerdo en carácter nomás. ¿Me escuchan? Un desacuerdo en carácter. Yo quiero trabajar así y ella dice, no, mejor así. Eso es todo. Eso es todo. Mejor una prédica de 30 minutos, no, mejor una prédica de 20 minutos. Seamos honestos, hermanos. Muchas veces eso es todo. Todo. Simplemente no aceptar la diferencia que hay en el bonito cuerpo de Cristo. Y ese es el desafío, hermanos. El desafío es disfrutar, escúcheme, disfrutar, decir, gracias Señor, es un gozo para mí recibir a toda esa cantidad de gente con tanta diferencia. Y gracias por esa oportunidad de crecer un poquito en mi propia humildad. Mi gran error, y yo creo que ese es el error de estos dos hermanos en Filipenses, mi gran error en mis primeros años en la iglesia, como anciano en Holanda, y honestamente también tengo que confesar como misionero en Puerto Viejo, uno de mis más grandes errores personalmente era pensar que todos deberían ser como yo. Y yo aprendí poco a poco que justo el Señor nos dio diferencia en caracteres para ser más completos. También dentro del matrimonio. Mi mujer es muy puntual. Yo soy bien desordenado. Mi mujer sabe todo de dinero. Si usted a mí me pregunta cuándo tengo, no sé. De verdad, no sé. Ella bien limitada en su energía. De verdad, yo puedo dormir 5 horas y todavía me siento feliz. Y así somos ayuda mutuamente. ¿Sí me comprenden, hermanos? Hay personas que son muy estructuradas en la iglesia, que saben manejar bien un esquema, planificado, con fecha, con nombre, todito, por medio año una sola. Diga, Señor, gracias por este orden porque yo soy desordenado. Y luego viene una persona que no planifica nada para la próxima semana, solo por hoy día, y está rotando todo ese esquema. Y diga, Señor, no es mentira, no es broma, aplíquelo. Y diga, Señor, gracias por esa hermana que está destruyendo mi planificación, porque solo pensar en esquemas no es la realidad de la vida. A veces hay que ser un poquito más flexible. Hermanos, busquen su Biblia, Filipenses 2:21. Filipenses 2:21. Problema cardinal o fundamental de la iglesia en Filipenses. Capítulo 2:21. Filipenses 2:21 dice, y ese es el problema muchas veces cuando no disfrutamos la diferencia en caracteres. Filipenses 2:21, porque, dice Pablo, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Y esa parte, hermanos, es la medicina para estas dos hermanas en Filipenses, es la medicina para nosotros también. Permíteme 2-3 minutos para terminar todo eso, ¿ya? Ahí está la pastilla. Ahí está la pastilla. Tómalo, disfrútalo, aplícalo. Cuando el versículo 21 dice, porque todos buscan lo suyo propio,
Eso entonces no hay que hacer. Y eso hago yo cuando yo pienso que yo soy el mejor, el más perfecto en mi ministerio. Que yo dentro de mi matrimonio no tengo culpa, pero mi marido sí tiene toda la culpa. ¿Ya? Este es pensar en mi propio yo. Pensar que la realidad mía es la realidad real. Y la solución es, escuche bien, muy teológico. No es algo del mundo, no es muy teológico. Tampoco dice Pablo, entonces dos chicas allá en la iglesia, aquí en El Amparo, o quizás en Buenas Nuevas, no piense más en sí mismo, piense nomás en su hermana. Pero eso no es la solución. La solución no es, bueno, eso también a veces decimos, ¿verdad? Yo voy a la iglesia no por los demás, yo voy para escuchar la palabra. Y ellos hacen lo que hacen, pero yo voy para la iglesia, para la palabra, ¿verdad? Para el Señor en mí. Solo enfocar en mí, o solo enfocar en mi trabajo. Yo hago lo que tengo que hacer y el resto, bueno, hago lo que quiero. O quiero amar tanto a mi hermana que ella también a mí me ama. Hermanos, todo eso va a fracasar. La solución está aquí. Debemos hacer, versículo 21, buscar las cosas de Cristo Jesús. Tenga la lente. Pensar como Jesús. Buscar la honra de Jesús. Viene un predicador en Puerto Viejo, un ejemplo nomás, que sabe predicar mucho mejor que yo. ¿Y qué piensa mi corazón? ¿Ya? Quizás un segundo nomás, pero sí lo tengo aquí, en ese corazón roto. El orgullo. Ojalá ustedes todos son mucho mejor que yo. ¿Y qué tengo que practicar? En una sola. Señor Jesús, gracias que su nombre, no el nombre de este predicador, no, que su nombre es más elevado que nunca en esta mañana. Gracias, Señor. ¿Ya? No hay que amar tanto a todos, no. Pongan nomás tus ojos allá. Sí me comprenden, hermanos. El tiempo se fue, había algo más, porque ahora no tenía tiempo para hablar sobre esa parte donde Pablo dice, y te ruego a ti, fiel compañero. Había una persona desconocida en la iglesia que tenía que ayudar a estas dos hermanas, quizás para la próxima vez. ¿Ya? Pero déjame terminar con un versículo de las hormigas, porque vamos a salir de la iglesia como hormigas. La lectura segunda fue, y las mismas son más sabias que los sabios. Las hormigas, pueblo no fuerte, en el verano preparan su comida. Pueblo no fuerte. Pueblo en comparación de este mundo, no fuerte. Somos tan chiquititos. Yo, Señor, usted, mi hija, pueblo no fuerte en la tribulación de su casa. No fuerte, nada. Pero, ¿qué es el secreto profundo de un grupito pequeño con muy poca fuerza? Mira las hormigas. Ni pelean. Nada. Nunca, jamás. Trabajan en conjunto. No pierden su tiempo, porque vendrá el momento que ya no hay comida. Y querida iglesia, pueblo pequeño, no perdemos más tiempo, porque el día se acerca. Trabajemos en conjunto. Pelear por la verdad, sí. Pelear para el honor de nuestro Señor, sí. Pero disfrute la belleza de la diferencia del cuerpo de Cristo. Amén.